Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Atención, por favor. Pues vamos a continuar con la serie de exposiciones ahora en GIMIS. A continuación vamos a presentar el tema que tiene como nombre Entornos de realidad virtual y aumentada, centrados en el usuario como soporte a las necesidades del aula en niños de nivel escolar básico. La realidad virtual y aumentada son tecnología emergente que en los últimos años ha sido el centro de atención en diversos campos de aplicación. De forma particular, en la educación, ha demostrado tener un potencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo a los estudiantes y profesores contar con contenidos interactivos en los que se puede explorar y descubrir de una manera práctica las temáticas que se llevan a cabo dentro del aula. Ese trabajo se centra en identificar los modelos educativos existentes en la educación básica para así proponer un modelo que integre la realidad virtual y aumentar en las actividades llevadas a cabo dentro del aula que les permita expandir su imaginación y creatividad. Y sobre todo enriquecer su conocimiento sumergiéndolo en actividades de acuerdo con el plan de estudios. Entonces, este tema ha sido desarrollado por un equipo de investigadores, entonces le voy a dar el paso al doctor Héctor para que pueda hacer la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a la Universidad Católica de Santa María por todo el esfuerzo, el gran acogimiento que nos ha dado para poder venir y darles esta charla de lo que hacemos. ¿Sí? Les platico un poquito antes de iniciar. Pues este trabajo es algo que, uno de tantos trabajos que hemos llevado en el ámbito educativo, en el que utilizamos tecnologías emergentes como la realidad virtual. Ustedes no se han dado cuenta que de la pandemia hacia acá, lo que es todas las tecnologías que estaban como avanzando poco a poco, en ese punto empezaron a despegar. Uno de ellos fue la realidad virtual y la realidad aumentada. A tal manera que ahorita pues ya contamos con visores sofisticados que son más accesibles que un teléfono inteligente, ¿no? En cuanto a coste. Y pues nos ofrecen experiencias que son muy buenas. Bueno, en este sentido, la razón de aquí presentar a dos doctores, el doctor Humberto Muñoz y el doctor Miguel, es porque pues son postdoctorantes y hemos estado pues realizando este trabajo de campo, ¿no? Digamos que de cierta manera coordinamos y hemos dirigido estas investigaciones y bueno, les voy a hablar un poquito de qué se trata, ¿no? Para ir entrando en materia. Sí, bueno, como ya les mencioné, pues el COVID ha sido un punto de partida para que diversas situaciones que sucedieron en el ámbito escolar sufrieran una adaptación rápida a un cambio brusco. Incluso ustedes como estudiantes pues lo llegaron a vivir, ¿no? Sus clases presenciales mágicamente se fueron a clases remotas y eso pues... Patitas, ay, unas patitas, hijitas. Ay, qué lindas patitas. Esperamos. Ya me cambiaron aquí. Bueno, eso lo podemos... ¿Sí? Entonces, bueno, esto en el sentido de la educación superior, pues digamos que fue un ámbito magnificado que pues a todas las universidades les dio un golpe duro, ¿no? Y hubo varias adaptaciones. Nosotros nos centramos un poco en el ámbito educativo básico, ¿sí? Incluso podemos abarcar estudiantes de educación de jardín de niños o kinder,
como le llaman en algunos lugares, o educación primaria, sobre todo, de cómo justamente ese tipo de esquema educativo, aquí, de cómo este esquema educativo fue afectado, y sobre todo un sector que es el que nosotros nos centramos, que son aquellos estudiantes que tienen algún tipo de problema de aprendizaje o algún tipo de trastorno, ¿sí? Incluso aquí, digamos que en la comunidad universitaria puede haber estudiantes que han sufrido TDAH, ¿no? O son diagnosticados con TDAH, o están en ese proceso de identificarse y decir, sí tengo TDAH, ¿no? Porque tengo algunas características y tal vez no saben cómo asimilarlo a estas alturas, digamos, por la edad adolescente, y pues buscan soluciones, ¿no? En este caso nosotros lo tratamos de hacer desde el principio, desde la educación básica, porque eso es algo que pues se arrastra a varios niveles educativos. Entonces, en ese sentido, bueno, aquí continúo con la introducción. Esto viene con otro tipo de desórdenes que también se han identificado. Por ejemplo, el TDAH, el autismo, el Asperger, ¿sí? Que son trastornos que pues muchas veces los estudiantes no los conocen, o los niños no los conocen. Y para identificar esto, bueno, pues aquí se requiere de un equipo multidisciplinario que en algunas veces en las instituciones existe y en algunas veces no, ¿sí? Que son los psicólogos, los pedagogos, los profesores de educación especial, etcétera, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a ver. En este caso, bueno, nosotros lo que tratamos es de buscar soluciones que sean de bajo costo y sean accesibles para poder que los estudiantes y los especialistas que están en ese contexto educativo pues puedan sobrellevar ese trastorno, y más en el sector de la pandemia. Esta investigación se realizó básicamente en el periodo de la pandemia, que fue 2019, casi 2020, 2021 inicios, ¿sí? Y bueno, aquí un contexto sobre el TDAH en el contexto escolar, ¿sí? Mundialmente se dice, ¿sí? Por fuentes como la Organización Mundial de la Salud, que pues el 5% de la población tiene este desorden, ¿no? Un 10% entre 4 y 7 años, y bueno, de 2 a 3 niños en el aula, ¿sí? Y esto, bueno, si puedo mover esto. Y ya, bueno, en estudiantes o en jóvenes, pues representa entre el 7 y el 9%, ¿no? De la población entre 18 años. Sí, en México se ha identificado que está entre el 4 y 12%. ¿Sí? Y bueno, esto es una cadenita, ¿no? Quien lo ha sufrido, quien lo conoce, pues sabe que es una cadenita que se arrastra, ¿sí? Aquí hay un poco de las estadísticas, hecho en números, ¿sí? Bueno, empieza de 3 a 6 años con algunos síntomas, en 7 años, bueno, todavía se establece un diagnóstico, y bueno, por ahí alguna figura nos dice que esto, sobre todo cuando en el 10%, nos dice que en la edad escolar, ¿no? Ustedes están en la edad escolar, pues se ven afectados, ¿no? Y impacta más cuando pues, tienen exámenes, están estresados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, son algunas de las cifras. En el contexto escolar, bueno, aquí hay un reto muy grande, ¿sí? Porque el estudiante pues puede causar frustración, ¿sí? Y esto empieza viéndose de mala manera, ¿no? Empieza por ejemplo, desde casa, dicen los papás, pues es que no le está echando ganas a la escuela, algo le pasa, etcétera, ¿no? Pero no, digamos que no hay como esa orientación, pues que guíe a ese estudiante con ese problema, ¿sí? Estamos incluso hablando desde educación básica. Dices, bueno, no tiene buenas calificaciones, se distrae, juega en clase, etcétera, ¿sí?
Entonces aquí es donde pues se necesita, digamos que pues la ayuda de todos, ¿sí? De todo el equipo multidisciplinario. Aquí, por ejemplo, bueno, en la educación especial, que es una parte del sector que se enfoca en esto, ¿sí? Donde hay especialistas que participan para fortalecer, sobre todo algunas áreas que se han identificado, como la inatención, la hiperactividad, ¿sí? Y esto impacta ya en el aula en cuestiones de lectura, de escritura y de matemáticas, ¿sí? Que matemáticas es donde realmente se ve más la afectación, ¿sí? Entonces, pues se necesita un enfocarse en este tipo de tratamientos. Avanzando, ¿sí? Y bueno, aquí hay, digamos que ya hay trabajo existente, lo voy a mover así un poquito. Ya hay trabajo existente sobre esto, ¿no? Hay varios modelos y clasificaciones, ¿sí? Pues de cómo el TDAH funciona, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos, en este caso nosotros identificamos una clasificación de funcionalidad y discapacidad y salud, ¿sí? Y como pueden observar, pues tiene digamos, los problemas en las funciones corporales o limitaciones en actividades o restricciones en participación. Sí, aquí, bueno, esto nos sirvió como para hacer un mapeo bueno, sobre qué vamos a empezar, sobre cómo vamos a empezar. Y por otro lado, bueno, pues tenemos una tecnología que es la realidad virtual, que de cierta manera, pues cómo la adaptamos, cómo empezamos ese camino de adaptación para que nos empiece a funcionar. Y bueno, lo primero fue conocer, pues, qué se ha hecho, en qué sentido se ha hecho el trabajo relacionado. ¿Sí? Aquí, bueno, les pongo algunos de los trabajos que hemos identificado. Algunos de ellos dicen, bueno, vamos a tomar el contexto del TDAH y vamos a desarrollar un dispositivo utilizando Arduino y algoritmos. Sí, pero está más del lado técnico, o sea, no considera al usuario, no considera a todos los involucrados, los padres, los maestros, los especialistas. O sea, dices, está bien, pero ahí ya se atoró, digamos que ahí quedó. Y así podemos encontrar, ¿no? Podemos encontrar sensores, pues sofisticados de realidad virtual que se han diseñado, aplicaciones móviles, incluso ya un poco más de fondo, pues dispositivos EEG, ¿no? Para las lecturas de encefalograma, ¿no? La lectura, las señales del cerebro, ¿sí? Entonces, y otros enfoques, por ejemplo, computación en la nube. Dices, bueno, pero ahí resaltan más lo que es la computación en la nube. Y nos quedamos como con esas ganas de saber, bueno, ¿y los usuarios? ¿Está centrado en el usuario? ¿Es multidisciplinario? Entonces, pues estos trabajos nos llevan a darnos cuenta que pues existe un gran campo en el que podemos nosotros generar investigación sobre ese tipo de soluciones que ayuden al contexto escolar, ¿no? Y sobre todo en este tipo de problemas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, aquí pues ya empezamos a ver, bueno, cómo los entornos de realidad virtual pueden ser un soporte al TDAH, ¿no? La idea, bueno, es que se enfoquen en el tratamiento, ¿sí? En el tratamiento que generan los especialistas. ¿Por qué? Porque, bueno, me supongo que aquí hay muchos estudiantes de sistemas, ¿no? Que desarrollan y crean aplicaciones. Pero es como si te llega una persona que sabe de contabilidad o de finanzas y te dice, quiero una aplicación que me haga esto y esto. Dices, ah, bueno, y tú la construyes, te dice, tú necesitas esto. Y el último no la usa. ¿Por qué? Porque no hubo ese análisis centrado en ese usuario. O sea, ¿qué necesita ese usuario? ¿Qué conceptos se necesitan conocer de ese usuario? ¿Sí? O sea, nosotros no le vamos a resolver, pero sí le vamos a guiar para crear una solución que se ajuste a lo que ese usuario necesita. Pasa igual con las aplicaciones médicas. Luego los doctores o los especialistas tienen miedo de la tecnología porque dicen, ah, me va a reemplazar o va a curar. Pues no, o sea, realmente nosotros, digamos, o ustedes como tecnólogos, pues crean las soluciones, pero las tratan de hacer más orientadas a lo que necesita el especialista, ¿no? Un simulador de cirugías, un aparato que te ayude a medir tal
frecuencia o tal factor del cuerpo humano, etcétera, ¿no? Pero tú le ofreces eso, ¿sí? Y él lo puede utilizar. Entonces, de aquí, de igual manera, pues hay que identificar qué actividades hacen los profesores de educación especial, ¿sí? Y bueno, en términos de realidad virtual, bueno, estas estadísticas se quedan cortas porque cada 6 meses, cada 3 meses, estos valores cambian, ¿no? La adopción de la realidad virtual, no sé quién de ustedes sea aquí entusiasta de la realidad virtual, pero ha visto que pues ya salieron las Quest Pro, ¿sí? Empezamos con Quest 1, Quest 2 y ya está Quest Pro, ya están las Pico 4. O sea, ya hay una gama, ¿sí? Ya hay simuladores donde puedes boxear, jugar tenis, multiplayer, o sea, ya hay una robustez, ¿sí? Que hace que estas gráficas que ahorita yo les estoy poniendo, pues ya se queden cortas, pero aún así hay factores interesantes que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, la pobre experiencia del usuario. ¿Por qué todo el mundo ahorita no trae un visor? Pues porque todavía es un poco cansado, es un poco difícil, pues digamos que durar mucho tiempo inmerso, ¿no? O el contenido que se ofrece, bueno, ya hay varias bibliotecas con contenido, pero aún son insuficientes. En algunos casos, bueno, puede haber casos legales o de regulaciones, ¿sí? Bueno, hay un 12% del financiamiento de la investigación, ¿sí? Y el costo al cliente, bueno, en algunos casos, pues todavía hay usuarios que lo consideran, sobre todo, pues en países que somos acá de Latinoamérica, todavía se nos hace un poquito costoso eso, ¿sí? No se diga, Estados Unidos y eso, pues los compran y hacen un video de TikTok donde lo rompen, ¿no? Y dices, ay, ¿por qué lo rompió? ¿Sí? Pero a nosotros todavía nos cuesta un poquito, ya no tanto, pero sí nos cuesta un poquito, pues, tener acceso a ese tipo de dispositivos, ¿sí? Pero cada vez esa brecha se va abriendo más. Y bueno, en cuanto a su uso, ¿no? Pues la realidad virtual, en un principio, pues era para uso industrial o uso de empresas, ¿no? De laboratorios, simuladores de cockpits, para salud y medicina, en educación, cosas muy especializadas, sobre todo manufactura, simulaciones, etcétera, ¿no? Pues todo eso también ya ha ido, digamos que el gaming también ya ha sido un porcentaje más alto, pero también hay otros sectores que han incrementado y porque esto se ha abierto al público, ¿sí? Entonces, bueno, también una vez que ya se conoce este tipo de tecnología y se ve qué beneficio nos puede aportar, ¿sí? Pues bueno, esto nos puede ayudar a ofrecer entornos virtuales en el que podamos obtener información en tiempo real, ¿sí? Y además, que no sea solamente algo donde el usuario, la interacción del usuario se limite solamente tal vez a un teclado y un ratón, ¿no? Sino que pueda utilizar sus manos, pueda utilizar un dispositivo, pueda desplazarse, le puedas ofrecer algún contenido que aparte le sea más lúdico y motivante. Vamos a ver. Y bueno, dentro de la propuesta en el sentido de investigación, nosotros estuvimos trabajando en este modelo, ¿sí? Este modelo pues surge de trabajo de campo, de estar en contacto con profesores, con especialistas, con los mismos estudiantes, estar con ellos. Por ejemplo, el doctor Miguel pues es especialista en intervenir a los niños y conocer las actividades que hacen cuando tienen problemas de matemáticas y de lectura, ¿sí? El doctor Humberto, pues, él se encarga como de crear algoritmos que nos ayuden a obtener datos y pues ver ahí algunos performance, ¿sí? Entonces, aquí en este modelo, en esta producción del entorno virtual que les vamos a mostrar, pues se crearon estas etapas, ¿no? La primera es el contexto del análisis, en este caso del TDAH. Bueno, ¿cómo funciona? Llegas a una escuela y, bueno, a ver, hay estudiantes con TDAH, sí, pero vamos a conocer la dinámica de los especialistas, de los profesores, incluso de los papás, ¿sí? Y bueno, aquí lo importante es que, bueno, de esto se produce un perfil de usuario. Estamos hablando de un diseño centrado en el usuario. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues un perfil de usuario. ¿Qué características va a tener ese usuario para nosotros a partir de ahí empezar a modelar el sistema que se le va a ofrecer?
¿sí? ¿Qué tareas va a identificar? ¿Qué tareas se van a identificar que hacen? ¿Sí? Muchas de esas pues, pueden ser en papel, ¿sí? Tal vez realiza operaciones matemáticas, tal vez acomoda colores, organiza figuras, ¿sí? En este caso, como es TDAH, pues sabemos que son cosas que le mantengan la atención, ¿sí? Que pueda responder a las tareas, que no se distraiga, etcétera. ¿Sí? Y bueno, esa sería la primera etapa. Y también identificar alguna plataforma de realidad virtual que pues se ajuste, ¿sí? No le vamos a poner algo sofisticado que ni siquiera pueden comprar, ni siquiera tienen acceso a él. Entonces, pues no, digamos que en ese sentido no tiene mucho uso. Y tenemos una etapa de diseño, ¿sí? ¿Qué elementos vamos a necesitar? Bueno, ahí ya, digamos que ya nos sentamos como ingenieros de software, pues qué se va a diseñar, ¿no? ¿Qué clases va a necesitar el sistema? ¿Qué módulos? ¿Cómo va a ser la interacción y cómo se va a desarrollar? Sí, y ustedes se digan, bueno, pues es algo en lo que no se le deja solito al tecnólogo, sino que ahí siguen los especialistas y ahí siguen los profesores. ¿Sí? Y bueno, a partir de eso, pues ya se tiene, digamos que una base concreta de estudio en la que nos permite, pues, hacer un prototipo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hacer un prototipo con la tecnología seleccionada, con el perfil identificado que se estableció conforme a la tecnología de realidad virtual seleccionada. Y bueno, nosotros incluimos una parte de lanzamiento, ¿sí? ¿Por qué? Una parte de lanzamiento es que tú se lo des al usuario que lo va a usar, por ser repetitivo, ¿sí? Es como cuando ustedes entregan un proyecto y dicen, no, pues es que en mi computadora sí funciona y en el servidor no funciona. Dices, ¿y qué le vamos a dar tu computadora al cliente? ¿Le vamos a dar tu computadora al usuario? Pues no, o sea, el usuario es el que lo debe de usar, el contador, el mecánico, etcétera. Ellos son los que lo deben. Entonces, tú se lo debes de entregar y él es el que lo debe usar. Aquí, de igual manera, en esta etapa de lanzamiento, pues nosotros consideramos eso, ¿sí? Que la solución esté lista y que tú se la puedas proporcionar al profesor, al especialista o incluso al padre de familia y que él la pueda usar con su hijo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ellos van a ser los usuarios finales. A partir de esto, bueno, es interesante considerar que no termina ahí. Bueno, hay que hacer evaluaciones de experiencia del usuario, si les gustó, si hubo algún problema con la aplicación, en cuanto al contenido, cómo lo percibió el usuario, en este caso los niños, si hay que hacer alguna estrategia de retroalimentación, etcétera. ¿Sí? Entonces, en cada una de estas etapas, como les digo, bueno, aquí era contexto. ¿Sí? En el contexto, pues se identifica a quién se le va a dar la atención, ¿no? En este caso, pues a los niños con TDAH, se va a conformar un equipo multidisciplinario y se van a identificar los materiales que se utilizan para darle soporte a los niños en ese tratamiento, por decirlo así. ¿Sí? Ahora sí, en el diseño, pues, ¿qué elementos? ¿Sí? Por ejemplo, pues, la arquitectura del sistema. ¿Cómo se va a conformar la arquitectura del sistema? ¿Sí? ¿Qué elementos tecnológicos la van a componer? ¿Sí? ¿Qué limitaciones se van a tener? En este caso, como esto fue en pandemia, pues, la limitación es de que no puede haber contacto directo. ¿Sí? El prototipo, bueno, el prototipo, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Sí? ¿Qué elementos 3D se van a generar? ¿Qué elementos van a ser estáticos? ¿Qué elementos van a ser dinámicos? ¿Cómo va a ser la generación del escenario? Esa conjunción entre lo que se analizó, se diseñó y cómo se lleva a un aspecto computacional, por decirlo así. ¿Sí? Y el lanzamiento, bueno, para el lanzamiento nosotros consideramos una serie de instrumentos que ya existen para evaluar la experiencia del usuario, ¿sí? Por ejemplo, el WebU, ¿sí? Que te ayuda a evaluar qué tan atractivo es el producto hacia el usuario, si es usable, si le gustó, si no tuvo problemas para usarlo, si fue fácil de aprender, etcétera. Y hay otro tipo de escalas más que digamos que miden otras dimensiones como el SUS o el Attractive.
¿sí? Ustedes cuando generen un producto de software, pues pueden utilizar estos instrumentos para verificar si el usuario, cómo le fue con el usuario, ¿no? Si le fue bien o le fue mal, o qué dimensiones tienes que fortalecer de tu producto o de tu software con ese usuario final, ¿sí? Entonces aquí para nosotros, pues la parte de retroalimentación, pues es un factor clave, ¿no? Para ir mejorando la calidad del entorno virtual. Bueno, nuestro caso de estudio, tenemos una aplicación aquí que todavía sigue en marcha, todavía sigue en construcción y todavía se le van a agregar más actividades, más niveles, que le llamamos Atención VR, ¿sí? Bueno, de principio pues está orientado a educación básica, lo hemos desarrollado bajo el seguimiento y trabajo de campo en escuelas de México, ¿sí? Y fue, digamos que el punto de partida cuando se estuvo el trabajo de los profesores y los estudiantes en línea en modalidad semipresencial, ¿sí? Por las limitaciones de la pandemia. Aquí, como les dije, bueno, vamos siguiendo las etapas del modelito que les mostramos, que les presenté ahorita hace unos slides, ¿sí? Aquí, el equipo multidisciplinario, llegamos y ¿qué encontramos? Pues encontramos que había tres psicólogos, 6 maestros, y además los papás pues estaban también formando parte del seguimiento de los niños, ¿no? Cómo van los niños, cómo participan. Incluso hay padres que pues en las escuelas se involucran mucho en la educación de sus hijos, ¿no? Y eso se nota cuando uno va a hacer las intervenciones de campo, ¿sí? Aquí, bueno, aquí también digamos que el desarrollador pues aprovecha para conocer la dinámica escolar y poder ver qué tecnología de realidad virtual se puede adecuar, ¿sí? En la escuela primaria que trabajamos, bueno, ahí se ve una de las dinámicas, se fijan, pues traen mascarillas, son grupos pequeños y están haciendo actividades manuales. Y bueno, esta escuela pues tiene, digamos, que una plantilla o una población de estudiantes pues de 102 estudiantes, de los cuales pues identificamos 10 niños con diferentes trastornos. Vamos a ver. ¿Sí? En esta etapa, bueno, en este caso, pues identificamos, como les había dicho, el perfil de usuario, que es una de las cosas importantes, ¿sí? Y bueno, aquí les muestro en alguna tablita, pues el grado escolar, la edad y el diagnóstico en general, porque este conjunto de niños, pues los tratan especialistas ahí mismo en la institución. Y bueno, ¿qué tareas identificamos que hacen o que utilizan, ¿no? Sobre todo enfocadas al TDAH y a los problemas de aprendizaje. Los juegos como de rastreo de instrucciones o encontrar diferentes imágenes, juegos de memoria, juegos de construcción, laberintos, etcétera, ¿sí? Este tipo de dinámicas y algunas otras, pues son las que utilizan los especialistas para darle seguimiento a esos niños, ¿sí? Aquí con la pandemia lo que pasó es que ese sector de niños de educación especial, digamos, vamos a suponer que es un grupo de 50 niños, de esos 50 niños, vamos a suponer que 2 o 3 niños llevaban un seguimiento individual con un especialista en educación especial. Cuando pasó lo de la pandemia, que todos se fueron a casa, todos se fueron en línea, pues esos 3 niños quedaron perdidos, quedaron desprotegidos, ¿sí? Porque el especialista no puede ir a su casa a verlos individualmente, ¿no? Sí, había un seguimiento de hablar con los papás, etcétera, pero no es algo que digamos que ayudaba, ¿sí? Y además tenemos casos muy complicados y casos muy, identificados superficialmente, ¿sí? También tenemos que ver en el perfil de usuario que hay estudiantes con TDAH que incluso necesitan medicación o que necesitan estudios de encefalograma, ¿sí? Que digamos que son los casos complicados que dices, bueno, es que nosotros aquí ya no podemos participar porque eso ya es una cuestión médica. Pero sí podemos participar en aquellos casos en los que está el problema de aprendizaje, ¿sí? Que le cuesta trabajo poner atención, retener la memoria, seguir las instrucciones. En esos nosotros sí podemos participar con alguna
solución tecnológica, ¿sí? Y bueno, para eso, como les digo, pues para construir el perfil, pues necesitábamos, digamos que como detectives, echarnos un clavado a cada uno de los casos y ver qué elementos. Y esto fue lo que descubrimos. Descubrimos algunos diagnósticos, algunas pruebas de identificación temprana, ¿sí? Que utilizan los profesores, que incluyen lectura y escritura, pues para conformar nuestro perfil de usuario. En cuanto a la plataforma, nos fuimos a la plataforma más básica, ¿sí? Porque en educación básica, pues es algo que les puedas proporcionar, que los papás se puedan llevar a casa, que los profesores puedan utilizar en la escuela y que no represente alguna complejidad tecnológica para esos usuarios. Entonces nos fuimos por la tecnología de Cardboard, ¿sí? Si no tienes un visor de plástico de esos que te regalan a veces en la compra de un teléfono celular, pues puedes hacer uno de cartón y incluso puedes hacer una actividad con los niños que lo coloreen y que le pongan su nombre. O sea, hasta en eso puedes hacer ahí un taller o algo para incluso difundir por la realidad virtual, de que sepan, de qué consta y qué beneficios puede ofrecerles. Entonces, pues nos fuimos a lo más sencillo, Cardboard, algunos controles ahí de Bluetooth para que pudieran utilizarlos y que utilizaran pues el dispositivo celular propio, ¿sí? Aquí hay algunas del diseño y del prototipo. Bueno, aquí ya hablando técnicamente utilizamos para capturar todos los datos de lo que hacen, de lo que hacía el usuario, pues utilizamos una base de datos Firebase, creamos una estructura de datos, ¿sí? Para saber el performance, cuánto tiempo dura, qué es lo que hace, por dónde se va, si se está para ver si se está distrayendo o si hace las actividades rápido, se va concreto a realizarlas, etc. También creamos una serie de avatares, como estos que se ven aquí. Pues, consultando con el especialista nos dice, bueno, para que un niño pueda retener la información, pues le tienes que decir visual, le tienes que decir auditiva, ¿sí? Y le tienes que dar, ¿cómo se dice? Le tienes que estar recordando de forma motivacional qué es lo que tiene que hacer y le tienes que dar alguna recompensa. Vas bien, te faltan tantas cosas por lograr, sigue así, tú puedes, etc. Y entonces creamos estos avatares que los pusimos en un escenario, te les vamos a mostrar el mapa del escenario, en el que pues si el niño de repente se le olvida qué iba a hacer, pues va y se acerca con el avatar y el avatar le proporciona nuevamente la información de lo que tiene que hacer. ¿Sí? Este caso de esta interfaz es muy sencilla. Creamos un mapa de una isla y pusimos estos distractores, esos personajes ahí rojos que se acercan y si te acercas te muerden, ¿sí? Y la idea pues es localizar una serie de monedas que están por ahí y desbloquear un puente que te lleva a un barco que te da el recorrido por toda la isla, ¿sí? Entonces para eso pues necesitas consultar a los avatares, ¿sí? Esto que les estoy platicando, el especialista dice es que necesitamos hacer un diseño instruccional. Ese diseño instruccional nos sirve para hacer match de lo que va a hacer el sistema con lo que se necesita en cuanto al soporte del TDAH y las áreas que queremos trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay una parte de la tabla del diseño instruccional, ¿sí? Por ejemplo, si al juego nosotros le ponemos una bienvenida, es decir, que le dé una cálida bienvenida al usuario, como un mensaje de hola aventurero, bienvenido a la ciudad mágica, no sé qué, ¿sí? Le estamos diciendo que estamos trabajando en la ubicación, es decir, vas a estar en una ciudad mágica y vas a tener un propósito, ¿no? Que el niño sepa que va a jugar o que está ubicado en un tiempo y un espacio específico, ¿sí? Las instrucciones del juego, ¿sí? Nosotros, pues ya de adultos, pues ya nada más, ni siquiera seguimos las instrucciones, jugamos y ya, pero un niño en este sentido, pues sí necesitas decirle de una manera auditiva, a ver, aventurero, necesitas encontrar estos elementos que se encuentran en el camino, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para llamar su atención, ¿sí? Y le estás dando instrucciones,
¿sí? Es decir, que pues siga con las instrucciones, ¿sí? Y bueno, aquí pues ya que empiece ahora sí a atrapar las, digamos que las monedas, ¿no? ¿Sí? Para los elementos, aquí le vamos a mostrar elementos distractores, ¿sí? Y le vamos a estar insistiendo con las instrucciones para que se concentre, ¿sí? Aquí, por ejemplo, le ponemos mensajes como, pues si ya recogiste una moneda, muy bien, continúa, te faltan 2, te faltan 3, ¿sí? Entonces, ofrecerle que se centre en la atención y que además tenga una retroalimentación positiva, ¿sí? ¿Sí? La meta, bueno, pues es que el niño juegue, ¿sí? A recoger las monedas y descarte otras cosas, otros distractores, ¿sí? Y se concentre, pues, en que tiene que resolver toda esa actividad. Y así hay varias, bueno, podría ir con cada una, así hay cada uno de los factores del diseño instruccional. Aquí es donde surge la magia entre el terapista, todo el conocimiento del terapista, que él te lo puede desglosar y te lo puede mencionar. ¿Cómo lo haces match con un sistema, con un juego, con algo tan simple como un juego? O sea, en un juego tú puedes decir, pues ¿por qué me manda esos mensajes auditivos? ¿O por qué me recuerda esto? ¿O por qué me muestra esta interfaz? ¿O por qué me dice lo siguiente? ¿No? Incluso en un juego puede haber cosas que te dicen o que ves y te pueden entristecer o te pueden hacer que tu engagement caiga, etcétera, ¿no? O juegos que te asustan y pues ya lo dejas, dices, ya me asustó. O según tu actitud, pues si te asusta dices, pues lo voy a acabar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, nos centramos en las áreas del TDAH, ¿sí? Ese diseño instruccional que lleva el especialista con los elementos del videojuego, ¿sí? Por ejemplo, la organización y secuencia, cuál es la secuencia de las cosas que debe de hacer, ¿sí? Notamos que un niño con TDAH, pues no te sigue la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 indicada por el profesor, sino que se brinca, se regresa, se distrae. Bueno, pues eso, la motivación, la estructuración, ¿sí? Instrucciones. Vamos a ver, aquí hay más. Bueno, algunas se repiten. Un balance entre demanda y motivación. No lo puedes sobrecargar de que haga cosas, ¿sí? Entonces dices, bueno, le vas pidiendo que haga cosas poco a poco y a la vez lo vas recompensando con vas bien, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello, ¿no? Y bueno, al terminar pues, su misión, pues lo recompensas, ¿no? Le dices, le aclaras que el objetivo se logró, que él logró ese objetivo, ¿no? Felicitaciones, has completado la misión satisfactoriamente. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el diseño instruccional. Aquí, bueno, este es el mapa. Como les había dicho, tomamos un escenario low poly. No sé si han visto, si conocen el diseño low poly, el arte low poly. ¿Sí? Es un arte muy bonito tipo Minecraft, ¿sí? Que es muy atractivamente, visualmente es muy atractivo, ¿sí? Y le llama la atención a los niños. Entonces, pues tomamos este mapa de hasta ahora 2 niveles y pues colocamos una serie de elementos en secuencia que debe encontrar. Ahí está la secuencia. ¿Sí? Pusimos ¿cómo se llama? Los asistentes, tenemos 3 asistentes, tenemos un player, ¿sí? Y al final, pues es recoger un tesoro que está en la segunda isla, ¿sí? Y después, pues se sube un barquito en el que pues ya va en el barco y va recorriendo la isla y pues ve así virtualmente el estudiante puede ver que está dentro de un barco pirata. Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Como les dije, esto hay que llevarlo a un contexto computacional. Pues aquí, parte de este trabajo que se hizo, pues, a ver, en el código no vamos a hacer código espagueti, hay que estructurarlo en clases, hay que estructurarlo en funciones, en métodos, etcétera. ¿Sí? Hay que organizarlo bien. Como les dije, pues creamos también un servicio de Firebase para que cada vez que se descargue la aplicación, se registre el niño, el papá le ponga el nombre y la edad, y empiece a captar, pues, en qué tiempos y en qué secuencia se va guardando la información. ¿Sí? En el lanzamiento, bueno, aquí podemos ver unas imágenes del lanzamiento, ¿sí? O sea, nosotros llegamos con el instructor, con el especialista, mira, con base en lo que hemos trabajado, aquí está, hay que ponerlo en marcha, y vamos a ver cómo nos van los resultados, ¿sí?
Bueno, para esta parte, pues también se crearon algunos instrumentos, ¿sí? Un cuestionario para niños y para padres. Pero ahorita nada más traemos el de niños, ¿sí? Necesitamos saber cómo aprecia el niño, pues, el producto que le acabamos de entregar, ¿sí? Por ejemplo, si se le hizo fácil lo que tenía que hacer, ¿sí? Si le gustó estar jugando el videojuego, si se sintió contento, si se sintió tranquilo, si se sintió molesto, si lo volvería a jugar. Y dos preguntas abiertas. ¿Qué fue lo que más te gustó, no? ¿O qué le cambiarías? Había niños que nos respondieron, no, pues que tenga caballos, o que tenga perritos, o sea, cosas que el niño te manifiesta. Pero también en cuanto a qué más le gustó, dice, bueno, pues que ahora tuviera más dificultad, o está un poco difícil, o que tenga más distractores, que tenga más personajes. Y todo eso, pues, nos sirve para la siguiente iteración. ¿Sí? Bueno, aquí están algunos de los cuestionarios aplicados. Y bueno, aquí está, digamos, el lanzamiento, ¿no? La prueba de campo. ¿Sí? Y en este sentido, pues nos fue muy bien, o sea, ninguno de los niños se mareó, todos los niños resolvieron el juego. Tuvimos algunos problemas porque fuimos a escuelas, no sé si el término aquí se conozca, escuelas rurales, o sea, escuelas que están lejos de la ciudad, y pues hay problemas de internet. Ese sí fue como que el punto que se nos chispó, dices, pues no se conecta al Firebase. Ahí sí como fue nota para nosotros, buscar un mecanismo que lo pueda salvar local y después lo pueda cargar. Ya cuando exista alguna conexión, lo pueda subir al servicio. ¿Sí? Pero, bueno, ahí en el GIF ustedes pueden ver cómo esos avatares le hacen la vida al jugador cuando está ahí. ¿Sí? Ahí, bueno, podemos ver cómo el niño está participando. Y bueno, aquí algunas pruebas de performance. Esto primero lo pensamos para el grupo de niños identificados. Bueno, tenemos ADH con TDAH 7 niños con TDAH, pero resultó que había un niño con Asperger. Dije, bueno, vamos a ver cómo nos va con él, ¿no? Por eso lo marcamos ahí en azul. Pero después, pues les gustó y se acercaron una gran cantidad de otros grupos de niños regulares, son los que dice regulares. ¿Sí? Y bueno, esas son las respuestas del cuestionario que les acabo de mostrar ahorita. Entonces, eso nos ayudó para conocer, pues, cómo le fue la aplicación referente al niño, ¿no? Pero también, con la base de datos Firebase podemos ver la traza de los eventos, ¿sí? Cómo fue recogiendo las cosas, qué ruta utilizó. Entonces, podemos analizar qué ruta utilizó un niño, qué ruta utilizó otro niño, y ahí podemos ver como la destreza, ¿no? La destreza, el tiempo, cómo lo hizo, por qué se tardó más entre un elemento y otro. Si fue y consultó al asistente, ¿cuántas veces fue y consultó al asistente? Dice, hay niños que fueron 3 veces. ¿Por qué? Porque todavía no comprendían qué iban a hacer y iban 3 veces al asistente. Y ya la tercera vez ya regresaban y ya volvían y resolvían la actividad. Y bueno, aquí ya es como el concentrado, digamos que ya bonito de lo que les estoy platicando. Y bueno, pues este caso de estudio, digamos que nos abrió la puerta o nos abrió el sentido a continuar con este tipo de investigaciones, ¿sí? Con este modelo, bueno, pues no solamente lo podemos hacer con niños con TDAH, lo podemos hacer como, bueno, acá el doctor Miguel trabaja con niños con problemas de lectura, escritura y matemáticas. Bueno, entonces lo podemos orientar a generar aplicaciones en este sentido que sean para esos problemas de aprendizaje. Los problemas que tuvimos, pues ya les comenté, el que más grande fue que fuimos a lugares remotos donde el internet pues no era muy confiable, ¿sí? En cuanto a la plataforma, pues es una aplicación que pudimos generar en un simple APK que puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil. ¿Qué tenemos por trabajo futuro? Pues incorporar las bases de datos locales, continuar el diseño de nuevos niveles, o sea, ahorita son monedas, al rato es organizar y buscar colores, hacer memorias, todas las tareas que hemos identificado, ¿sí? En el trabajo de campo con los especialistas y adaptarlas.
como fue algo que se generó en la pandemia, pues ahorita, pues ya no está la pandemia, ¿verdad? Pero esto es algo que le llamó la atención a los profesores y es algo que entre nuestras metas está, pues, crear un repositorio en el que digas, pues esta aplicación ayuda a fortalecer estas áreas de TDAH, que la usen. O estas aplicaciones ayudan a fortalecer estas competencias lectoras o estas competencias matemáticas, pues que las usen, ¿no? Sino ir conjuntando cada vez más este tipo de aplicaciones. Y que sean accesibles, o sea, que no se queden algo ahí que solamente pues se crea, se investiga y ahí se deja, ¿no? Que se puede instalar, que se puede usar y que se pueda continuar, ¿no? Y a partir de esto, pues se aprende mucho de los grupos multidisciplinarios, porque en cada institución, igual aquí, como ejemplo, aquí podemos generar un grupo multidisciplinario y podemos resolver un problema, ¿sí? Y en otra institución, otro equipo multidisciplinario. Y eso que se aprendió con un equipo multidisciplinario termina en un producto que le puede servir a otra institución con otro grupo multidisciplinario, ¿sí? Y estas son algunas de las referencias. Y pues agradecerles su tiempo y su paciencia, ¿no? En esta charla. Y si hay una pregunta, pues con gusto la podemos responder. Si no la puedo responder yo, pues aquí los doctores ayudan a responder. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ya. Quiero preguntar ¿cuánto tiempo fue para el desarrollo de esta aplicación? Fíjate que para el desarrollo de esta aplicación nos llevamos como, entre todo el trabajo de campo, yo creo que unos 7, 8 meses. Más fue trabajo de campo que desarrollo. El desarrollo, pues, 3 meses. Muchas gracias. No, ¿de qué? Buenas tardes. Sí. No sé si se podría considerar como 2 preguntas, pero Sí, adelante. considerar un estudio de qué edad mínimo es recomendable que un niño use visuales. Yo tengo entendido, no están bien desarrollados de los ojos todavía. En este caso podría surgir, no sé, convulsiones de algunos niños que no se sepa que tengan algún efecto congénito en los ojos o algún efecto visual. Sí, muy buena pregunta, de hecho, eso fue de las primeras cosas. Si vemos la documentación de un visor Oculus profesional, creo que es a partir de los 13 años. Nosotros nos fuimos por Cardboard porque utilizas tu propio celular y pues las características del display pues dependen de tu celular. Pero digamos que aparte de eso, cuando conjuntamos el grupo de niños, hicimos que un especialista nos recomendara si era factible hacerlo o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a los de Asperger les puede dar como, le llaman convulsiones, ¿sí? Entonces, ese de Asperger, digamos que no nos quisimos arriesgar. Si nos decía el especialista, si te fijas, tenemos los estudios neurológicos, o sea, hicimos todo ese trabajo de campo como para decir, con ellos nos vamos a la prueba a la segura, ¿sí? Si me preguntas alguna edad, pues, y nos fuimos por educación básica, no nos fuimos por kinder y eso, porque ahí sí están bien tiernitos, o sea, son muy pequeños, pues. Entonces, le apostamos a grados de 5º, 6º, de primaria, ¿sí? Y obviamente, pues, como les comento a los muchachos, no es algo que llegamos y lo hacemos nosotros, o sea, nos vamos con el equipo multidisciplinario para estar bien seguros. Espero haber respondido su pregunta. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta era con respecto a la inversión que monetaria que invirtieron en este trabajo, ¿no? La inversión. Este tipo de desarrollos, la verdad, pues aquí es cuando uno llora. ¿Por qué? Porque pues no hay dinero. O sea, si tú te esperas a que alguna institución o alguien te dé dinero, pues no. Realmente todo esto lo hicimos con fondos de nosotros. ¿Qué es lo más costoso en este caso? Pues
a los visores de cartón, pero pues son muy accesibles, que cuestan $1. $1 y tal vez hasta, y como ya existen los diagramas en Google, tú puedes con cartón hacerlos y nada más comprar los cristales. Los cristales, creo que, ¿cuántos? 500, pues 100 cristales cuestan como $20. O sea, puedes así fácilmente distribuirlos en algunas escuelas o hablar con ellos que puedan hacer esa inversión chiquita. Entonces, realmente se buscó el costo mínimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta que tendría acerca de que ya se desarrolla esta aplicación con este gran proyecto que ustedes están realizando acerca de estos niños de corta edad. Quizás ahorita tienen alguna idea o planificación o desarrollo de otro proyecto casi similar, pero de diferente edad, quizás en niveles adolescentes o universitarios, en este caso, para poder mejorar este amplio campo, ¿no?, que tenemos. De hecho, ahorita en curso estamos trabajando con no sé, allá en México es bachillerato y bachillerato tecnológico. Educación media, sí es cierto. Entonces, lo que pasa es que cuando ya llegan a educación media, de primaria, ya no hay un sustento de apoyo para los niños con problemas de aprendizaje. Ya, haz de cuenta que ya los liberan y ustedes háganle como puedan. ¿Sí? Y entonces ese es un gran problema ahí que se identificó. Bueno, un problema para los estudiantes y la educación media, porque llega alguien de preparatoria y los maestros dicen, es que no aprende, es que no pone atención, es que en las matemáticas truena, es que dices, pero no es el niño, es que el niño viene con un problema de aprendizaje, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Y como en la educación básica sí tienen ese seguimiento, si hay maestros ahí de educación especial que están ahí en las aulas, pues digamos que de cierta manera ellos hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Pero cuando llegan a educación media, ya es como, ya todo ahí es un descontrol. Entonces, ahorita estamos en ese sector. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como sea, pasan la educación media y se van a la universidad. Y te aseguro que algunos grupos, debe haber algunos grupos que algún niño, algún adolescente tiene TDAH, tiene problemas para concentrarse, para estudiar, o simplemente se rezaga, se queda atrás. Pero no es porque pues sea malo o algo, sino porque hay un problema que viene desde educación media, ¿no? Aquí, bueno, si nos da tiempo, no sé cómo estemos de tiempo. Bueno, todo lo subimos a este canal, todo porque se nos hace más fácil cuando presentamos, pues, aquí venimos y lo presentamos. Por ejemplo, acá ya se cerró. Todo atrás. Acá está. Quería verles esto, quería compartir. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí presentamos todo lo de... por ejemplo, tenemos aplicaciones de intervención para salud, para pacientes con problemas del miembro superior, que puedan hacer bajo el mismo modelo que les presenté, pero ahora que puedan hacer tareas de rehabilitación. Lo que hace el doctor Miguel, pero él lo hizo en su tesis de doctorado con tablets. Este es el que les quiero mostrar completo. Lo voy a ir adelantando porque sí está medio. Lo llenas. Si se fijan, todo el diseño instruccional ahí está aplicado. Está visual, está auditivo, y en ningún momento, aunque te voltees, el avatar te deja de ver. O sea, eso también, te voltees, te voltea a ver, hace unas mímicas ahí. ¿Sí? A nosotros se nos hace simple, pero a un niño, la verdad, le refuerza mucho esto. Bueno, esto nosotros lo hicimos, ¿verdad? No lo hicimos para hacer el video. Esto lo hicimos como de las primeras versiones para tratar.
no teníamos locutor, pues agarramos un software que te convierte el texto en voz, por eso suena así medio Dross, ¿no? Medio español, medio Dross. Si te fijas el low poly, pues se ve agradable. Entonces, ahora sí la batería te dice, ahora sí ya puedes hacer esto o aquello. Y esto pues ya es sencillo. Ahí todavía digamos que todavía nos faltó desarrollo y ya le pusimos el tesoro para ver cómo le va en la parte donde se sube el barco. Obviamente pues ya inmerso, si la experiencia inmersiva, si le ayuda al niño. Entonces, esto pues sigue en curso. Alguien de servicio social, prácticas, que se anime, pues lo continuamos. O sea, esto es algo que continúa en marcha, ¿no? Y es algo que no es algo así top secret ni nada. O sea, esto se ha trabajado con estudiantes también, le abonan su granito y son cosas que van creciendo. Si todavía hay tiempo, me dejan de mostrarles otra cosa. Si no, me indican. Ok. Por ejemplo, bueno, no tiene que ver, por ejemplo, no tiene que ver tanto con TDAH, pero sí tiene que ver con un problema que sucedió en la pandemia. En la pandemia sucedió que muchos estudiantes de enfermería no tenían acceso a un monitor digital que les permite practicar los signos del corazón, los signos vitales. ¿Sí? Bueno, lo voy a adelantar un poco. Entonces, aquí hicimos una aplicación con realidad aumentada. Bueno, aquí es todo el diseño, aquí está. Y se diga, pues es una estancia de verdad. Sí, tiene varias lecciones en las que el estudiante pues puede practicar. Y digamos que se preparó como un kit así básico en el que tú pones el target, que es un QR, lo puedes poner en tu mesa, en tu escritorio, porque todavía estaban en pandemia y todos los estudiantes estaban estudiando en casa. Entonces, ahí, donde tú lo pongas, ahí se pone el... Vale. Te voy a preguntar. ¿Sí? Es sencillo, pero lo probamos con un grupo de estudiantes de enfermería y pues sí les gustó. Creo que ya me quedan como 2 minutos. ¿Sí? Ahí está un estudiante. Entonces, como les menciono, pues nosotros en nuestras investigaciones hacemos este tipo de cositas, este tipo de aplicaciones. Tenemos un proyecto bueno, ya lleva cierto camino, que es de los libros de educación básica, hacerlos en realidad aumentada. Si ven el sistema solar, pues que salga el sistema solar. Si ven los animales, que salgan los animales, usted los explique, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues, bueno, pues todo eso lo tratamos de poner aquí. Está en un libro. Bueno, ya para no quitar el tiempo del itinerario. Sí, claro que sí. ¿Están en el Teams? Sí. Y ya con eso. Ok, entonces déjenme. Aquí están. Sí, a ver, les voy a leer. El juego que se realizó de ese tipo específico se realizó en otros tipos. ¿Se podría realizar otros tipos que sean más dinámicos? Sí, eso es lo que se está trabajando en curso ahorita conforme lo que les mostré.
Diego. Andrea, ¿empleó alguna evaluación? Sí, por el momento utilizamos el UEQ, ¿sí? Y una evaluación creada por el especialista, que fueron los cuestionarios. Las evaluaciones de los especialistas son muy importantes porque nos ayudan a evaluar lo que el especialista ve y hace, ¿sí? Entonces tiene que complementar la evaluación tecnológica de tu producto más la evaluación que dicta el especialista. Andrea, espero haber respondido su pregunta. Y Rodrigo, ¿se tiene planeado una historia fija para el juego? Sí, tenemos 2 niveles, pero queremos agregar más niveles y complementar más áreas del TDAH. Entonces, ahora sí, espero se va a haberme extendido. Los aplausos, por favor, para el equipo de investigadores. Creo que esta ponencia ha estado muy interesante y creo que va a servir de inspiración para muchos de ustedes que desean dedicarse a este ramo, ¿no?, de la tecnología. Y creo que con todos los aprendizajes que estamos llevando a cabo en los diferentes cursos, nos va a servir mucho, y también tienen los datos de contacto del equipo de investigadores en caso quieran hacer alguna consulta o puedan ser colaboradores también. Entonces, vamos a dar el paso al ingeniero Guillermo Calderón para que pueda dar unas palabras de cierre y algunas indicaciones para el día de mañana. Vamos a esperar un momento, vamos a dar este pequeño presente al equipo de investigadores de parte de la universidad y del equipo de ingeniería de sistemas de la jornada. Un aplauso, por favor. Sí, señores, pues estamos finalizando nuestra primera día de jornada. Nos quedan 2, nos vemos mañana. Cuídense y, por si acaso, pueden ir nuevamente al frente a pedir otro requerimiento.